Le voy a comentar cómo va a ser el examen. El examen va a ser de 35 puntos, de los cuales 20 van a ser selección, o sea que va a ser diagnóstico de órganos, directo. 20 puntos va a ser diagnóstico de órganos, rápido. Va a durar 40 segundos y rápido. Va a aparecer, por ejemplo, un riñón. Y ahí la opción es hacer páncreas, estómago, esófago, riñón, ninguna. 20 van a ser diagnóstico de órganos rápido, o cartílago, o qué sé yo. Y 15 van a ser de diagnóstico de estructura, o sea que diagnóstico de célula, diagnóstico de capa, cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Con 20 puntos ustedes ya pasan, ¿verdad? Entonces diagnóstico, estudien bien los órganos, todos los órganos. Tiroides, vimos suprarrenal, vimos hipófisis, estómago, esófago, apéndice, todos esos órganos, ¿verdad? Corazón, las arterias, todo va a ser rápido así. 20 puntos van a ser rápido, tipo mirar y marcar. Nada más, no es nada de analizar, nada de leer, diagnóstico de órgano y las opciones abajo. ¿Está bien? Rápido, entonces 20 puntos ya tienen, si estudian bien ya tienen a favor. Y 15 puntos van a ser de selección de estructuras y células. Tudo de marcar. Todo marcar. Y completa también. Completa va a salir 2 por ahí nomás. Solo 2, 3. Bueno, el aparato respiratorio es una de las partes que va a salir en el examen, obviamente. ¿Qué me importa de esta parte? Voy a irme directamente a lo que me importa a mí. Esta imagen me importa. ¿Recuerdan cuando dimos esta imagen? Hablamos que teníamos dos epitelios acá. Uno era el epitelio olfatorio y otro el epitelio respiratorio. Y dijimos en ese entonces que no podíamos identificar cuál era cuál por medio del epitelio. Solamente identificábamos por la presencia de estructuras que solo se encontraba en el epitelio olfatorio. Por ejemplo, en la lámina propia del epitelio se encuentran nervios y además de eso encontramos las glándulas de Bowman. ¿Se acuerdan? Entonces, si ustedes ven nervios y glándulas de Bowman, entonces toda esta región es el epitelio olfatorio. Sin embargo, si no ven nervios ni glándulas, están viendo el epitelio respiratorio. ¿Está bien? Entonces puede salir diagnóstico de zona aquí, ¿eh? Diagnóstico de estructura, glándula de Bowman, diagnóstico de estructura, nervio, ¿verdad? Entonces analicen todas las posibilidades de pregunta de esta imagen. ¿Está bien? La otra estructura que va a caer en la prueba, ¿verdad? Que van a ser uno de los que va a caer, son los pliegues. Cuando hablamos del pliegue, hablamos del pliegue vestibular y hablamos de un pliegue vocal. Y entre ellos dos había un espacio que se llamaba ventrículo laríngeo, ¿verdad? En el pliegue vestibular vemos la presencia de glándulas, entonces eso sirve para saber que es el pliegue vestibular. En el pliegue vocal vemos músculo y también vemos un tejido conjuntivo que se alarga más o menos, que se llama ligamento vocal. Acá es ligamento vocal y acá es músculo vocal. Además de eso, tienen que recordar que el epitelio que recubre al pliegue vestibular es un epitelio respiratorio y el epitelio que recubre al pliegue vocal es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Acá para que vean el pliegue vestibular, debido a que el epitelio es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, ¿verdad? Que es el epitelio respiratorio. Y acá vemos el epitelio que recubre al pliegue vocal, que es el epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Acá ven que acá aumentamos el pliegue vestibular, este es el aumento. Ven que hay dentro, ¿qué cosa? Glándulas, ¿verdad? Sin embargo, acá hay músculo. Entonces, este es el pliegue vocal y este es el pliegue vestibular. Aí é queratina, No, não? no, no. Este es de la tinción nomás. Es no queratinizado.
Entonces, pliegue vestibular, pliegue vocal y ventrículo laríngeo. Esto es músculo vocal y esto es ligamento vocal. Acá vemos mayor aumento, el ligamento vocal es este, a mayor aumento vemos así. Es una formación del tejido conjuntivo nada más. Y vemos acá el músculo vocal, ¿verdad? Que es un músculo estriado esquelético. Vemos acá que el músculo es estriado esquelético. Entonces estos son protagonistas. Esto, por ejemplo, tienen que analizar luego con la lógica ustedes. Que esto, por ejemplo, no se puede preguntar diagnóstico de órgano, ¿verdad? Entonces, ¿qué sobra para preguntar acá? Todas las estructuras que ustedes ven acá tienen que analizar. Uno, lo principal, pliegues, los dos, vestibular y vocal. Luego, ventrículo, laringio, luego el músculo vocal, el ligamento vocal, y no se olviden del epitelio que recubre a cada uno. Si ustedes saben todas esas estructuras, no hay forma que se equivoquen, ¿verdad? Pero si solo estudian, este es pliegue vestibular y este es pliegue vocal, y pasan, ahí el problema que ocurre, ¿verdad? Se olvidan de los detalles y ahí ya aparece una pregunta que no estudiaron, ¿verdad? Entonces analicen todas las posibilidades de las preguntas. Este, por ejemplo, epiglotis, va a salir en forma de diagnóstico de órgano. Sale la imagen y acá las opciones, diagnóstico de órganos. A, va a salir tráquea. B, bronquio. C, bronquiolo. D, epiglotis. E, ninguno. Entonces, o lengua. Gente que cayó en la lengua, ¿verdad? ¿Eso salió en la prueba de ustedes? Sí. Hasta ahora me puse lengua y todo el mundo marcó lengua. Entonces, esta clase de imagen usted se puede preguntar, pero va a ser muy repetitivo si hablamos otra vez de epitelio, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que salga como diagnóstico de órgano. El cartílago elástico. Difícilmente pregunte debido a que cartílago ya dieron en el primer semestre, ¿verdad? Entonces ya fue un tema que ya pasó. Tráquea también. Tráquea se va a preguntar en forma de diagnóstico de órgano. Pero se puede preguntar de dos maneras. Se puede colocar esta imagen y pregunto diagnóstico de órgano y ustedes miran el cartílago en forma de C y saben que es tráquea, ¿verdad? Pero también se les puede preguntar de esta manera, con esta imagen. ¿Cómo saben que esto es tráquea? Por la membrana basal, ¿verdad? ¿Qué tenía la membrana basal de la tráquea? ¿Qué era la característica de la membrana basal de la tráquea? ¿Ah? Es más gruesa. Es más gruesa. Entonces ustedes ven, yo era que saqué, no sé en el examen de quién, no sé de qué turma fue, pero yo pregunté, todo el mundo acertó, todo puso tráquea, hicieron todo bien. Después hicimos la revisión, les pregunté, ¿por qué respondieron que era tráquea? Y me dijeron, porque tiene cilios. Y el bronquio también tiene cilios. Entonces no era respuesta, ¿verdad? Era por la membrana basal, o sea que todo el mundo chutó y acertó, ¿verdad? Pero no tenían la respuesta. Entonces la respuesta es porque el epitelio tiene una membrana basal gruesa. Miren un poco este epitelio, miren un poco su membrana basal. Bastante gruesa. Entonces es tráquea, no es bronquio. Bronquio va a salir como diagnóstico de órgano también. Entonces, ¿cómo yo reconozco un bronquio? Por la presencia de cartílagos en placas. Ya no hay ese cartílago en forma de C. Ya son cartílagos en placas. Además de eso vemos que la luz del bronquio ya es estrellado o festoneado, dice el libro, ¿verdad? Entonces esto sale en la imagen, diagnóstico de órgano, y sale ahí. Tráquea, bronquiolo, cartílago tiroides, epiglotis, bronquio, NDA. Y ahí directamente, no necesitan ni 10 segundos para responder eso. Ese 40 segundos ya es, ese 30 segundos de
de tiempo es de cortesía nomás. Ya es de cortesía nada más. Eso es para que miren 2 veces nomás. Bronquiolosis. Bronquiolosis vamos a tener que reconocer los 3 tipos: musculares, terminales y respiratorio. El muscular va a salir de esta manera. El muscular ya no tiene cartílago, ya no tiene glándulas, ya no tiene adventicia. Lo que tiene es músculo. De ahí viene su nombre de bronquiolo muscular. Recuerden que la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo es la ausencia de cartílago. Esa es su diferencia. Entonces, si no tenemos cartílago, ya no puede ser bronquio. Descarten eso. Lo único que sobra es pensar si es bronquiolo muscular, respiratorio y terminal. En este caso es un bronquiolo muscular porque lo que vemos alrededor es músculo. Además, el epitelio del bronquiolo ya no es epitelio respiratorio. Miren acá. Ya es un epitelio cilíndrico ciliado nada más. Ya no es cilíndrico, pseudo estratificado, ciliado. Aún ni ya no tiene células caliciformes. Ni eso ya no tiene. Lo que tiene es un músculo alrededor. Entonces sale esta imagen: diagnóstico de órgano, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, tráquea, epiglotis, bronquiolo muscular. Ninguna. Tengan en cuenta también que yo a veces no pongo la respuesta correcta entre las opciones y pongo ninguna. Y ustedes quieren marcar demasiado una respuesta. Y por más que ustedes no vean ahí la respuesta, ustedes quieren marcar algo. Nunca piensan que es ninguna la respuesta, ¿verdad? Entonces, analicen. Si ustedes saben que no es, no marquen eso. Yo hice muchísimos exámenes y en varios exámenes no le puse la respuesta. Uréter, por ejemplo, algo que es tan simple, ¿verdad? Vemos el uréter y ya reconocemos su formato de Patrick y todo, con su músculo alrededor. Y yo puse vejiga, uretra, puse no sé qué cosa, otra cosa, y no puse jamás uréter, y puse ninguna. Todo el mundo marcó uretra. Ni dimos en la clase uretra, ¿verdad? Uretra esponjosa dimos, pero eso era en el pene, ¿verdad? Así suelto no dimos. Entonces, en esos detalles tienen que atender, para no... Porque en la final va a tener mucho peso la práctica, porque no sabemos cómo va a ser la teoría. Así es que si yo fuera usted, no me perdería ni un punto de la práctica. Sí, en la final puede pasar muchas cosas. Finales, por eso es final. Entonces acá vemos otra vez la luz estrellada, epitelio cúbico o cilíndrico bajo, ¿verdad? Con cilios, y vemos el músculo alrededor, ¿ven? Entonces bronquiolo muscular. Acá vemos otra vez, uno tiene cartílago y otro no tiene cartílago. Uno es bronquio y otro es bronquiolo. Ahí está. Es bronquiolo muscular. Ahí está el músculo liso alrededor. Generalmente el bronquiolo muscular está luego suelto. Sin embargo, cuando vamos a ver terminal y respiratorio, siempre es una continuación que se va abriendo hacia el saco alveolar. Miren cómo va a caer el bronquiolo respiratorio, bronquiolo terminal, de esta manera, ¿verdad? Sin embargo, el bronquiolo muscular siempre es cerrado. Esto ya es algo que se va abriendo hacia los alveolos. Entonces, no sé si recuerdan esta imagen. Dijimos que teníamos que analizar hasta dónde es bronquiolo terminal y dónde comienza el bronquiolo respiratorio. Entonces nosotros recordamos que el epitelio del bronquiolo terminal es un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo, así dice el libro. Mientras ese epitelio no sea interrumpido por un alveolo, sigue siendo bronquiolo terminal. Entonces yo voy a mirar, veo acá el epitelio, le voy siguiendo, de repente aparece esta estructura que está acá. ¿Qué esto es? Ah, bueno, es porque puse el marcador. Bueno, acá. Ven acá, todo esto es el epitelio. Estos no son alveolos, estos son pliegues del epitelio nomás. El epitelio viene y hace esto. Entonces de repente aparece esto.
¿Qué es esto? Alveolo. Un alveolo. Entonces, acá ya encontraron el primer alveolo. Luego van a ir al otro extremo. Y vienen y encuentran otro alveolo. Entonces, ustedes agarran y hacen un trazo uniendo los dos extremos. ¿Entienden? Entonces, al unir los dos extremos, todo lo que quede para acá es bronquiolo terminal. Y a partir de acá ya es bronquiolo respiratorio. ¿Ven? Acá ven como el epitelio cúbico continúa nuevamente y de repente aparece otro alveolo. Pero todo este segmento ya es bronquiolo respiratorio. Y el conducto que lleva el aire a esta estructura que se denomina saco alveolar se llama conducto alveolar. Esto es saco alveolar y cada uno de estos es alveolo. ¿Está bien? ¿Por qué es bronquiolo respiratorio? Exactamente. Miren el epitelio acá. Da para ver que el epitelio es cúbico simple. Entonces usted cuando sale esta imagen, analicen, no se apuren para responder, analicen bien. Ahí miren el epitelio se descontinuó, apareció un alveolo. Entonces no va a ser muscular, no va a ser terminal, entonces es un respiratorio. ¿Está bien? Porque acá el epitelio es cúbico simple y de repente aparece alveolo acá. Y el alveolo ustedes saben que el epitelio es plano simple. Então, se fizer uma linha ali entre aquelas duas extremidades ali, dentro do círculo vai ser terminal. No. Este fue, usted tiene que imaginarse que el corte fue, este es un corte longitudinal. Y si fue transversal, si vos cortabas, en vez de cortar longitudinalmente y cortabas transversalmente, vos vas a ver así. ¿Entiendes? Vos tenés así tu conducto. Lo que vos hiciste es agarrar el conducto y poner así. Y le estás mirando ahora desde el saco alveolar, vos le estás mirando. ¿Está bien? Por eso lo que ves es estos alveolos en la pared. O sea que ustedes tienen que tener en cuenta que los cortes pueden variar. Acá, esto es bronquiolo terminal. Entonces ustedes agarran y trazan. Acá ya aparece el alveolo, ¿verdad? Acá, ahí, hasta ahí llega el epitelio intacto, ¿verdad? De repente acá ya aparece alveolo. Entonces, desde el momento que aparece un alveolo, a partir de ahí ya es respiratorio. Entonces, esto es terminal, esto ya es respiratorio. Todo esto ya es respiratorio. Y el conducto que lleva los sacos se llama conducto alveolar. ¿Y esto cómo se llama? Saco alveolar. Y dentro de ellos están los alveolos. Esa pared que separa un alveolo de otro se llama tabique alveolar. Esta pared o esta membrana que separa. Esto ya son todo, acá ya es todo plano simple. Acá todo el epitelio ya es plano simple. Acá el epitelio es cilíndrico bajo o cúbico simple. Pero una vez que ya estamos en los alveolos, ya el epitelio es plano simple. Acá vemos otro bronquiolo muscular. Ahí se ve el músculo liso alrededor. Entonces, ven el epitelio. No hay ningún lugar donde aparezca un alveolo, sino que el epitelio es continuo. Y lo que alrededor está es el músculo liso. ¿Cuáles son las células que tenemos que estudiar? Los neumocitos tipo 1, neumocito tipo 2 y el macrófago alveolar. El neumocito tipo 1, el epitelio es, o sea que cuando es neumocito tipo 1 es plano. Y cuando es neumocito tipo 2 es cúbico. Sin embargo, el macrófago alveolar se encuentra en la luz del alveolo. ¿Está bien? Es un macrófago que tiene capacidad de degradar todas las sustancias extrañas que ingresan por el aire. Entonces, ¿qué va a ser? Neumocito tipo 2.
Y neumocito tipo 1, este, ¿ven? Bien plano. Siempre está cerca de un capilar el neumocito tipo 1. Y este es macrófago alveolar. Entonces, respiratorio va a salir mucho más diagnóstico de órgano, ¿verdad? Estructuras son las estructuras, por ejemplo, como los pliegues donde tienen que leer las estructuras, ¿verdad? Digestivo. Bueno. Este, por ejemplo, es el labio. ¿Cómo reconocíamos el labio? ¿Ah? ¿Verdad? Teníamos dos porciones, un labio externo y un labio interno. ¿Cómo sabíamos que era el labio externo? Por la presencia de folículos pilosos, ¿verdad? De la barba, ¿verdad? Y por dentro hay ausencia de folículos pilosos. Lo que podemos encontrar son glándulas salivales pequeñas. Y vemos también la presencia del músculo orbicular de los labios, ¿verdad? En su interior. Ahí vemos otra vez, labio externo, labio interno y el músculo. Entonces esto puede salir como diagnóstico de órganos rápidamente, ¿verdad? O puede salir diagnóstico de zona. Entonces la respuesta puede ser labio interno o labio externo. Esas dos posibilidades. Folículo no creo que preguntes, a no ser que sea en piel, ¿verdad? Entonces el labio es eso prácticamente. Lengua, ¿qué vamos a ver ahí? Las papilas. Teníamos 4 tipos de papilas. Las primeras, filiformes. Tienen formato de tiburón, ¿cómo era que se llamaba? Barbatana, ¿verdad? Y tiene abundante queratina. No tiene corpúsculos gustativos, por lo tanto no sirve para percibir sabores. Tiene solo una función mecánica. Fungiforme, la base era estrecha y el vértice amplio, ¿verdad? Y la queratina prácticamente inexistente. Y ya tiene corpúsculos gustativos, o sea que ya percibe sabores. ¿Y este cuál es? Ven la queratina que tiene ahí. Circunvaladas es fácil. Tenía, ¿cómo se llamaba esta estructura? Surco interpapilar. Y acá se llamaba glándulas de von Ebner. Glándulas de von Ebner. Entonces reconocen ustedes esas dos estructuras. Esto se les puede preguntar diagnóstico de estructura directamente, que es papila circunvalada, o se les puede preguntar acá surco interpapilar o la glándula de von Ebner. Ahí para que vean también la presencia de los botones o corpúsculos gustativos. Acá para ver, recuerden que la circunvalada es la de mayor tamaño. Ahí se ve su surco interpapilar, es la de mayor tamaño. ¿Y la que tenía diente de vampiro?
foliadas. La capa de un libro. ¿Ah? La capa de un libro. ¿Esa? Zoologia. ¿Esa es la capa de tu libro? Ajá. Ah. Yo nunca me percibí. Esto, No son gustativos. y esta es la punta, Poros gustativos. poro gustativo, botón y poro. Esta estructura sí o sí tienen que estudiar. También para salir la papila, el nombre, ¿verdad? Ahí está. Con esta imagen yo les puedo preguntar diagnóstico de órgano. ¿Por qué? ¿Por qué les puedo preguntar? Porque se ve los botones. Los botones gustativos son únicos de la lengua, no hay en otro lugar, ¿verdad? Entonces, si se les pregunta con esta imagen diagnóstico de órgano, la respuesta es lengua. Ya estoy dando todos los temas de examen. Van a gabaritar todo, después me va a preguntar Freddy, ¿por qué gabaritan todo tu examen? Los profesores muito bom. Ah, es Sofía, ¿cierto? Não, Sofia. Y Sofía me va a preguntar entonces. Ustedes saben, gabaritan todo. Van a decir. Pero para mí que ustedes son la turma que tiene mayor nota en histología. Porque lo que rinden con la turma del doctor Frey, está mala situación con ellos. Ele é o chefe da cátedra, né? Él es jefe. Eu ouvi falar que vai fazer fisiologia ano que vem. ¿Eh? Tão Fisiologia. lascado. ¿Quién? Fisiologia vai ser esse. No sé yo. No escuché. Você dá aula de fisiologia, não? ¿Ah? Por que você não tem de dar? No, vos estudias mucho y vas a ganar poco. No, no da gusto. A, Filiforme. filiforme. B, Foliado. C, Fugiforme. fungiforme. Y D, Circunvalado. circunvalado. Surco interpapilar y glándulas de... Porém, Glándulas salivales no va a entrar. Ese no va a entrar. No vais a caer porque me decepcioné con él. A todo, ninguno acertó en mi examen ese ítem. Até coloqué asino, coloqué un círculo alrededor de un asino mucoso y puse así, el círculo señala un asino mucoso. A, verdadero, B, falso. Y respondieron otra vez falso. Y chía un único asino mucoso y objetor era turuceroso. Y respondieron otra vez que era falso. Entonces, no voy a preguntar eso. Esófago y estómago. Esófago va a caer en forma de diagnóstico de órgano. El esófago tenía una mucosa. Después esta línea, ¿cómo se llama? La línea amarilla. No, una estructura, ¿cómo se llama? El intestino tiene esa estructura. No. Muscular de la mucosa. Antes, todo lo que queda por arriba de la muscular de la mucosa es la mucosa. Lo que queda por debajo de la muscular de la mucosa es la submucosa. Después el esófago tenía una circular interna y una longitudinal externa. Y podría tener adventicia o serosa, dependiendo de dónde es el corte, ¿verdad? Además de eso, entre el músculo se encontraba un plexo. ¿Cómo se llamaba? Plexo mientérico de Auerbach. Y en la submucosa estaba el plexo de Meissner, plexo submucoso de Meissner. Entonces, ¿qué va a caer en el examen? Diagnóstico de órgano, y lo que puede caer es plexo mientérico de Auerbach como estructura. Cada la mucosa, el epitelio del esófago, ¿qué tipo de epitelio es?
cilíndrico. Mm, Simples. Você come uma bala e seu esôfago explode. Si tenés ese epitelio. Ah, lá não dá pra ver não, melhor a imagem. A veces, ¿eh? Essa imagem dá No, pero ¿cuál es el epitelio más resistente? cilíndrico. Ah, Por eso está en la piel, ¿verdad? Plano estratificado, no queratinizado. Imagínense comer, a veces comemos esos pedazos de carne medio duro. Imagínate si tenés un epitelio plano simple o cúbico simple de tu esófago. El pedazo de carne va a explodir tu esófago. mas no final, o que dá o esôfago de Barré é justamente essa mudança do plano pro... não é? A porção do... De plano a cilíndrico. Ah, plano é cilíndrico. Sí, pero eso es algo que por el ácido del estómago no es algo que... Fuerza mecánica estoy hablando, cuando soporta fuerzas Ah, mecánicas. sim. Acá vemos mucosa, acá vemos la muscular. De la mucosa, este es el músculo. ¿Ven esos trazos de músculo que están acá? Esa es la muscular de la mucosa. Este ya es la submucosa circular interna, longitudinal externa, y acá vemos adventicia. ¿Y esto cómo se llama? Vamos a ver. ¿Dónde está este? Es el plexo mientérico de Auerbach. O sea que este estudio, este se encuentra entre las dos porciones del músculo del esófago. Ahí está, la mucosa, el epitelio es plano, estratificado, no queratinizado. Acá vemos la lámina propia y acá vemos la muscular de la mucosa. Y todo esto ya es submucosa. Estómago. Estómago solo va a caer cuerpo y fondo. ¿Cómo reconocíamos cuerpo y fondo del píloro y del cardias? ¿Cómo hacíamos la diferencia? Pliegues. No. Por la presencia de... No. El de microvellosidad de intestino delgado. Por la presencia de las células parietales que producían ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo yo voy a sacar? Este es un corte del cuerpo y fondo. Y veo estas células de color rosa son las células parietales y las de color azul son las células principales. Y las que tienen moco son las células mucosas. Entonces, ¿cómo yo voy a sacar esta imagen? Saco esta imagen que está acá y pongo acá. ¿A qué porción del estómago pertenece esta imagen? Y voy a poner cardias, píloro, duodeno, yeyuno, cuerpo y fondo, ninguno. ¿Bien? Y ese puede salir como diagnóstico de célula directamente. Acá vemos otra vez célula parietal y acá son células principales. Entonces píloro y cardia no estudio. Entonces esófago y cuerpo y fondo prácticamente. No, falta todavía intestino delgado. Acá. Esófago ya vimos. Estómago también.
y acá digestivo. Tenemos que reconocer las tres porciones del intestino delgado: duodeno, yeyuno, ileum. ¿Cómo se llamaban estas estructuras que se ven en la luz del intestino delgado? ¿Cómo se llamaban? No. Su nombre dice los microvellosidades, significa que es microscópico. No se va a ver, esto es anatómico. Casi antes. Pliegues circulares. Pliegues circulares, esto es anatómicamente y esto es microscópicamente. O sea que esto que está acá es esto en la microscopía. ¿Está bien? Y obviamente acá no se ve las vellosidades son microscópicos. Esto que parecen dedos son las vellosidades. Y alrededor de cada una de las vellosidades está el epitelio del intestino delgado. Y sobre el epitelio del intestino delgado está la microvellosidad. ¿Entienden? Si la vellosidad no se ve a simple vista, mucho menos se va a ver la microvellosidad. ¿Está bien? Este tiene tres nombres: pliegue circular, válvula conniventes y válvula de Kerkring. Tres nombres. Acá vemos una vellosidad, sería esto aumentado. ¿Entienden? Entonces vemos el epitelio acá. Cilíndrico. ¿Qué tipo de epitelio era el epitelio del intestino delgado? Mutación. Ese cara estaba. Ese cara. Essa cara nasceu na Chernobyl. Recebeu muita radiação. Exactamente. Epitelio cilíndrico, simple, con microvellosidades y células caliciformes. ¿Ven? Acá la célula caliciforme. No sé si llegan a ver que en la superficie del epitelial hay una línea oscura, ¿ven? Un poco más oscura. Esa es la microvellosidad. Bien, esa línea que se ve en la superficie de las células, acá es lo que se ve mejor. Acá también. Esa línea de color rosa, oscura, esa es la microvellosidad. ¿Cómo se llamaba esto? Vaso quilífero. ¿Qué tipo de vaso es? ¿Es vena, es linfático o es arteria? En el examen usted salió ¿verdad? ¿Pero qué era la respuesta? Entonces usted fue fácil, más fácil. En otra turma yo puse la siguiente imagen, corresponde al vaso quilífero. Es 2 puntos, arteria, vénula postcapilar, vénula muscular, arteriola, vaso linfático. Y todo el mundo se equivocó, puso capilar. Ustedes recuerdan que dijimos en la clase que era un vaso linfático. No tiene hemácia adentro, ¿ven? ¿Esto qué es? Pliegue circular. Lo que está partiendo de ellos, ese sí es la vellosidad. Esto que parecen dedos. Válvula connivente o válvula de Kerkring. Acá vemos la microvellosidad. Esto así ven allá por Estados Unidos. Ellos ven así la microvellosidad. Los estudiantes de medicina de Estados Unidos ven así. En China ven así. Y en Paraguay vemos así. Ahí. Esa línea que vemos ahí. Este es el epitelio que nosotros vemos acá. Entonces acá vemos el epitelio que es cilíndrico simple. Vemos la célula caliciforme y esa línea que está ahí. Esa línea delgada que está ahí, esa es la microvellosidad. Acá vemos pliegue circular y las vellosidades. Célula de Panné no va a caer.
Anoten ustedes lo que yo les digo que no va a caer, pero entonces van a estudiar todito otra vez. ¿Qué va a caer en intestino delgado? Las 3 porciones. ¿Cómo reconozco duodeno? Por la presencia de glándulas en la submucosa. Se llaman glándulas de Brunner. Glándulas duodenales de Brunner. Ahí están. Estas son las vellosidades y ven como la submucosa del duodeno está lleno de glándulas. Esas glándulas se llaman glándulas de Brunner. Yeyuno, ¿cómo identifico? Por la presencia de numerosos pliegues y numerosas vellosidades. El yeyuno es el mejor lugar donde se absorben los nutrientes. Es el lugar donde más nutrientes se absorben. Por eso hay muchas vellosidades. Y cuanto hay muchas vellosidades, significa que hay mucho epitelio. Significa que hay mucha microvellosidad. Entonces la microvellosidad es lo que absorbe. ¿Entienden? Y el ilion es la zona donde se encuentra esta estructura que se denomina placas de Peyer. Entonces, duodeno, glándulas de Brunner. Yeyuno, muchos pliegues, muchas vellosidades. Ilion, placas de Peyer. Intestino grueso. Esto va a salir como diagnóstico de órgano nada más. ¿Cómo reconozco el intestino grueso? Por su epitelio, ya que el epitelio del intestino grueso es epitelio cilíndrico, simple, con abundantes células caliciformes. Ya no tiene microvellosidades. ¿Está bien? Y otra cosa, que la pared muscular, o sea que la capa longitudinal externa, forma una estructura que se denomina tenia. Y se ve así. Así es anatómicamente en la morgue, pero microscópicamente se ve así. Es un espesamiento del músculo. Recuerden que todo el intestino, desde el esófago, intestino delgado, intestino grueso, tienen 2 capas. Una es circular interna y otra es longitudinal externa. La circular interna es esta y la longitudinal externa es esta, la que forma la tenia. Acá vemos la mucosa, submucosa, muscular y la serosa. ¿Ven esa línea que está ahí? Esa es la serosa. Acá vemos el epitelio, ¿ven? Cilíndrico simple con abundantes células caliciformes. Acá vemos mucosa, submucosa, circular interna y esto es la longitudinal externa o la tenia, ¿verdad? Entonces colon, ¿cómo podemos decir que es colon? Por el epitelio y por la tenia. Al ver esto, automáticamente ustedes tienen que pensar en intestino grueso. Apéndice. El apéndice es la única porción del intestino, ¿verdad? Cuando hablo de intestino estoy hablando del intestino delgado y grueso. Es la única porción del intestino donde llegamos a ver toda su luz, ¿verdad? Porque es pequeño, entonces cortamos y colocamos la lámina. Sin embargo, el intestino grueso es más o menos de este tamaño, ¿verdad? Entonces al cortar no cabe todo en la pared, solo vemos un pedazo de su pared, ¿entienden? Hasta eso tienen que usar a su favor en la final. Entonces la única porción que tipo da para ver toda su luz es el apéndice. Además de eso, el apéndice tiene en su interior, en su submucosa, nódulos linfoides. Estos nódulos linfoides no se llaman placa de Peyer. Placa de Peyer solamente en ilion. Acá vemos, esta es la luz del apéndice y acá vemos los nódulos linfoides. Feces. ¿Sí? ¿En serio? Peixe? No, no es peixe. ¿Eh? Feces. Popó. Ele pode matar isso.
Feijão, não é feijão esse daí. Feijão passado. Mortadela parece. Que picou. Ai, Recto. Recto y ano, la última. Recto y ano, esto puede salir, de hecho, es una parte muy importante en cuanto a la diferenciación con el esófago y el estómago. ¿Por qué? Porque el esófago, ¿qué epitelio tenía? Plano ratificado no queratinizado. Y el ano, recuerden que todo orificio natural del cuerpo se continúa con el mismo epitelio de la piel, pero sin queratina. Entonces, este sería el ano con el epitelio plano estratificado no queratinizado. Pero el recto tiene el mismo epitelio todavía del colon. Cilíndrico simple con abundante célula caliciforme. Entonces acá hubo una lucha de epitelios. Un epitelio cambió a otro tipo de epitelio, ¿verdad? Pero ¿cómo yo voy a saber si que este es? Yo puedo decir que este es esófago y es que este es estómago. ¿Cómo puedo negar eso? La presencia de célula caliciforme. ¿Por qué? Porque el estómago no tiene células caliciformes. Los dos son cilíndricos simples. El recto y el estómago son cilíndricos simples, solamente que el recto tiene células caliciformes. ¿Ves? Y lo que puedo poner es una imagen, voy a buscar en internet una imagen más linda, ¿verdad? Y si ustedes, voy a poner acá, la imagen corresponde a unión ano recto, unión esófago estómago, unión cuello de útero vagina, unión oído externo, oído interno, NDA, ¿verdad? Entonces, ustedes ven las células caliciformes directamente, unión recto ano. Y ahí acabó. Bueno, la primera parcial